Hola. Bos días a todos por asistir. Como dixo Juan, pois esta é unha gran ocasión, é o inicio dunha relación que esperamos que no sucesivo se manteña. Nesta ocasión apostamos por unha vertiente que é o diseño de espacios, de equipamento, arquitectura, interiorismo, porque é unha parte das ensinanzas que ofrecemos que temos especial aprecio. Os resultados, a verdade é que así o demostran, con premios como Cidade de San Sebastián de mobiliario ou, por exemplo, o Premio Mestre de Estudios Superiores o ano pasado. Entón, queremos apostar nesta edición por esa vertiente, darlle as gracias a Ofelia, que foi a persona encargada de contactar a Anachu. De Anachu teño pouco que decir porque xa o vedes na súa biografía que o seu currículo é espectacular, non? É unha das voces de referencia da investigación e a divulgación da arquitectura contemporánea. Ten publicado numerosos libros, sobre todo na editorial Gustavo Gili, comisaria de exposicións no Reina Sofía, xurado de premios tan prestixiosos como FAD, como o Premio Nacional de Diseño. Recientemente, a súa labor foi recoñecida por o Colexio de Arquitectos de Madrid, ca outorgación de Colexiada de Honra. Sin máis, voulle dar paso a Nachu, que é a que nos vai iluminar. Bueno. Gracias por vir a Nachu e a vos todos por asistir. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la Semana de Orense por invitarme, a vosotros, a la escuela, esta escuela que he alucinado, porque la verdad es que no sabía ni dónde venía. Y me ha parecido que estaba, no sé, en Finlandia o algo así, nada más entrar. Y luego me ha sorprendido mucho, porque llevo años también dando clases en escuelas de diseño, en Elisava, por ejemplo, en el máster de Elisava de vivienda, y nunca había conocido un lugar en España donde se hicieran todavía cosas, o sea, manualmente, donde pudieras tocar un mueble, gente que torneara, gente que uniera pues, la cabeza y las manos, ¿no? De la manera que lo hacéis en la escuela. O sea, que el privilegio es mío, porque no había estado en un sitio así. Os he preparado una charla pues, bastante típica de periodista, que lo que hacemos nosotros es, como sabéis, saber bastante de muchas cosas y poco de una cosa en concreto. Nosotros sobrevolamos y entonces tenemos a lo mejor esa capacidad para conectar varios haceres que también imagino o he imaginado que es lo que sería oportuno para una semana como esta, que habla de la creatividad desde muchos puntos de vista. Ayer habían 3 mujerazas hablando de moda y de empresa. Y hay música, hay arquitectura, hay diseño, bueno, está el más allá esta noche, ¿no? O sea, que cualquier cosa vista desde el punto de vista creativo. Y eso es lo que he preparado para esta charla. Pero además, hace poco estuve entrevistando a Richard Sennett hace un año o algo así, y luego lo estuve escuchando hace 2 semanas o así, estuve en Madrid, y dio un dato que me pareció muy sorprendente porque nadie habla de esto, ¿no? Cuando hablamos de ciudades, hablamos muchísimo pues, de la inmigración, hablamos de la densidad, hablamos de términos que más o menos, bueno, y luego los problemas de las ciudades, ¿no? La gentrificación, la comodificación, cómo se vacían, cómo no podemos pagar por vivir en las ciudades, pero muy poca gente habla de los puestos de trabajo que van a desaparecer, él dijo que en un plazo de unos 30 años. Y habló de un 35% de los puestos de trabajo que van a desaparecer. Entonces, en esa tesitura, por la automatización, o sea, porque las máquinas sustituirán la mano del hombre, ¿no? Y de la mujer. Entonces, me parece que en esa tesitura hace falta más creatividad que en ninguna otra. Por eso es reconfortante venir a un sitio donde se utilizan las 2 partes fundamentales del ser humano, ¿no? El cerebro y la mano. Bueno. En primer lugar, voy a empezar desde la célula, desde las cosas, planteándoos simplemente cuántas cosas tenemos que no recordamos. Actualmente se calcula que cada uno de nosotros tiene entre 1.000 y 20.000 pertenencias. Hablo de lápices, del móvil, de vasos, de llaves del coche, de duplicados de las llaves del coche, de gafas, de duplicados de las gafas, de todo lo que tenemos.
No sabemos cuántos paraguas tenemos, lo perdemos, lo olvidamos, dónde lo hemos dejado. Lo mismo sucede con todo, con los zapatos, acumulamos, somos la generación que más tiene de la historia. Y la diferencia es hace 20 años, hace un siglo, en la media de pertenencias, bueno, más de un siglo, anterior a la Revolución Industrial, la media de pertenencias era de 12. Pero claro, las pertenencias, y más en una escuela así, es evidente que eran distintas. Se cuidaban de otra manera, se atesoraban de otra manera, se producían las propias pertenencias de otra manera, contenían la memoria de otra manera, pasaban un legado de otra manera. Entonces, esta sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Cuántos objetos tenemos? ¿Cuántos utilizamos? ¿Cuántos recordamos? ¿Y cuántos constituirían un legado? ¿Cuántas de las cosas que tenemos hablarán de nosotros cuando no estemos aquí? ¿Y cuántas de las cosas que tenemos hablan de los que estuvieron aquí antes que nosotros? La capacidad transmisora de los objetos se pierde con la sobreproducción de objetos. Y de nuestra propia vida, ¿no? O sea, el encontrarte algo de tu infancia, el poder pasar algo, y no solo la memoria, la importancia de las cosas. Y desaparece, no hace falta que sea tan elaborado como los arcones, pues la manera de hacer manual, y no pretendo ser nostálgica, ¿no? O sea, esto que es la manera que tienen de servir el té en la India, tenemos esta versión, esta, ¿no? Sí, que es sostenible, reutilizable, puede durar como modelo, puede servir para nuevas producciones, dura en el tiempo, y nos hemos dedicado a sustituirlo por lo mismo, pero sin duración en el tiempo, o ya incluso mucho más incómodo, ¿no? Más fácil, más económico. Reciclable, sí, pero a lo mejor no hacía falta reciclarlo, se puede reutilizar la propia, sin pasar por otro proceso industrial, el propio objeto, ¿no? Lo que quiero decir es que la relación que tenemos con las cosas, yo entiendo que atraviesa 3 estados. Por un lado, el olvido, lo que decía de los paraguas, no sabemos si lo hemos perdido, nos da igual, compramos otro en los chinos por 6 euros, los lápices, las gafas. Bueno, mejor tener, así tengo unas en el bolso, otras al lado del ordenador, otras en casa de mi madre por si acaso, otras, bueno, todo, ¿no? Lápices, bueno, yo misma collares, no sé, podemos seguir, ¿no? Relojes, hay gente que colecciona relojes, hay gente que no sabe cuántos tiene, no sabemos, nuestros hijos, rotuladores, subrayadores, en fin, podemos seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. En lugar, o sea, en primer lugar eso, ¿no? El consumo irracional que lleva al olvido. Y además es cíclico, ¿no? El olvido lleva al consumo irracional y el propio consumo irracional lleva a olvidar lo que tenemos. En segundo lugar, lo que vivimos, ¿no? La desaparición de tantísimos objetos, tantísimas máquinas con las que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? La nanotecnología. Este aparatito, y este está súper desfasado, o sea que contiene mucho menos que lo que el suyo contiene, lo tengo como una manera de indicarles a mis hijos lo que es la obsolescencia programada. Mientras funcione lo tendré y no tiene GPS, o sea, soy pues una de esas. ¿Pero qué tiene? Aún así, ¿qué tiene un aparato así? Pues tiene cosas que teníamos antes en casa. Un despertador, por ejemplo, una agenda, tiene nuestro álbum de fotos y luego pasa lo que pasa cuando lo perdemos. Es como una pantalla para ver películas también, tiene una calculadora, tiene una linterna el mío, que me sirve mucho. Tiene, por supuesto, es un teléfono, pues, ¿qué es? Es que lo es prácticamente todo, ¿no? Me acuerdo que una vez en el periódico hice un artículo diciendo que los 2 objetos que nos resumían y los 2 objetos que la juventud no estaba dispuesta a renunciar eran el móvil, bueno, el smartphone, y ahora me voy a meter un lío porque yo soy de Barcelona y digo bambas, pero seguro que ustedes no dicen bambas, deben decir tenis o deportivas o vete a saber lo que dicen. En Madrid no me entienden. Pero los zapatos deportivos, digamos, ¿no? Son las 2 cosas que sirven para que la juventud
proyecte, se identifique, y son súper útiles las dos. Y además es llamativo cómo se han extendido al resto de la sociedad. Ayer me llamaba la atención que Purificación García, entre la presentación del ciclo, llevaba pues, zapatos deportivos. Eso para mí es un logro, porque yo, con lo alta que soy, nunca he necesitado tacones, siempre me he sentido muy incómoda con los tacones. Entonces me parece, yo no entendía cómo la gente podía caminar con tacones, un poco corta de miras por mi parte, pero me parece que es, bueno, indica una manera de estar en el mundo, ¿no? Y el tercer punto, si tendríamos el olvido, teníamos la desaparición por la tecnología, la incorporación de muchísimas cosas en un solo aparato. El tercero sería pues, la reacción a todo eso, ¿no? La recuperación, a veces más lógica, a veces más nostálgica, y en cualquier caso pues, el cuestionamiento del consumo irracional. La nanotecnología sería esto, o también serían los drones, para todo lo que sirve. Ya no vamos a entrar, porque no es una charla para esto, no vamos a entrar en lo que significa esto. Aparte de todos los elementos que están incluidos aquí, es como si lleváramos a un guarda de seguridad de la mano y no nos olvidáramos de darle la mano cada vez que vamos a algún sitio. Yo últimamente me he dado por dejarlo para que no sé, porque me pasan cosas raras. A veces voy con este, que está tan obsoleto, y de repente no lo utilizo y me llegan informaciones de un comercio. O el otro día estaba hablando con mi hijo de Piqué y me aparece información de Piqué y yo digo, ¿pero esto cómo puede ser? ¿No? Pues esa cosa que tenemos ahora, la sospecha, ¿no? De para qué servirá esto, además de para conectarnos y desconectarnos, ¿para qué más servirá? Pero sin entrar en eso, simplemente desde el punto de vista objetual, pues todo lo que consume y lo pequeñísimo que puede llegar a ser, cosas que están redefiniendo nuestra vida. Frente a eso, y ahora lamento porque tengo dos imágenes muy malas, frente a eso, yo hace poco, relativamente poco, unos 6 años o así, me llamaron para que hiciera algo que jamás pensé que me podría dedicar a ayudar a la empresa Loewe a montar un premio sobre artesanía con ambición artística. No solo artesanía popular, sino la artesanía con ambición artística, la artesanía que se vendería, para entendernos rápido, en una galería de arte, ¿no? Y la verdad es que ha sido un descubrimiento fascinante por el mundo pequeño en el que, y por los valores que la mayoría de artesanos, y no estoy intentando ser ni nostálgica ni generalista, aunque tengo que serlo como periodista, pero digamos que el premio está muy bien dotado y no les interesaba el premio, les interesaba conocer a otros artesanos, exponer en sitios que fueran relevantes para ellos y sobre todo, no les interesaba formar parte del mundo cíclico y devastador de la moda, ¿no? que tiene que producir anualmente anualmente, por temporadas, me parece que es, colecciones que luego pues, tienen que quedar obsoletas, ¿no? Tiene que devorarse a sí mismo, ¿no? Este es uno de los finalistas del primer año, vamos por 3 ediciones, pero ya os digo, llevo 6 años trabajando en eso porque tuve que pues, volver a estudiar para poder organizar eso, y lo hice yendo pues, por las ferias del mundo, por muchas de las escuelas del mundo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí sí que vi un valor de algo, pues de cosas. A veces viven del mundo del arte, intentan enviar un mensaje, pero que son cosas que nacen con vocación de permanecer, de quedarse, de estar y de decir algo al margen del material. Esta pulsera, por ejemplo, me llama la atención, está hecha con 2 garapas y con un cartón, pero tiene un sello impreso, ¿no? O a veces de reciclar cosas existentes. Y esta es la colección de asientos de la empresa Vitra, ¿no? Que cuando he llegado aquí me parecía, se lo he dicho al director, le he dicho, pero si tenéis de todo. He hecho todo, lo han hecho los alumnos. Y entonces ya ha sido cuando he alucinado completamente que seáis capaces de eso, ¿no? Lo que permanece puede ser, esto es un paragüero de Pep Bonet, es de Miguel Milá, que se le da la vuelta y sirve como cenicero. O sea, puede ser del mundo de la artesanía con ambición artística, cosas con las que te quedas. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas y por qué
no te olvidas de ellas, ¿no? O por la manera, este paragüero, este colgador de la granja, por la manera en que está fabricado, ¿no? Yo esta mañana cuando he llegado aquí he empezado a tocarlo todo. Esta necesidad de no simplemente aplaudir las cosas por el sentido de la vista, ¿no? Que es a lo que hemos estado abocados en los últimos años y más desde los medios, desde los periódicos. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Yo creo que, en primer lugar, lo que os decía de los ciclos de la moda, ¿no? Ha llegado un momento que, como la moda era una industria tan rentable porque se renovaba con una velocidad tal, ha habido otras industrias, por ejemplo, la industria del mueble, que con los salones, los distintos salones, empezó pues Valencia, Milán, eran Colonia, París también, y ahora hay salones de la Semana del Diseño por todo el mundo, porque es una propia industria la de los salones, ¿no? En Shanghái, en lugares donde a lo mejor no tienen esa capacidad de renovar, pero que van las mismas marcas. Entonces, eso hacía que las empresas pues siguieran este ritmo de la moda de tener una novedad que enseñar en el salón. Por lo menos 2 veces al año tenían que tener novedades que enseñar. Es un ritmo perverso, porque una novedad está en la propia palabra, que tiene que aportar algo nuevo. ¿Y qué era lo nuevo? Pues generalmente era una cosa caprichosa, no nada necesario, ¿no? Antes las modas tenían una relación con la cultura. El estilo marcaba una época. Hoy en día no, hoy en día marca una temporada, ¿no? El estilo imperio obedecía a la época pues, del imperio de Napoleón, y tenía un eco en la pintura, en la forma de vestir, en el mobiliario, en todo. Marcaba una época, definía una época. ¿Qué objeto o qué tipo de pintura, qué tipo de arte definiría nuestra época? ¿O qué moda? ¿No? Yo ya, sinceramente, no sé si se llevan los pantalones anchos o estrechos ahora mismo. No tengo ni idea, ¿no? Ni los colores. Yo me acuerdo cuando era jovencita, era siempre por oposición, ¿no? Un año se llevaban los ácidos, al año siguiente los pasteles, como por oposición, para que no se te ocurriera ponerte algo que te vieras desfasado. Pero ahora ya ni eso, cosa que me parece un logro, ¿no? Me parece una muerte de éxito, de tanta renovación, al final ya no ha dado tiempo. O a lo mejor es que vosotros, como jóvenes, sois mucho más inteligentes y no seguís las modas que seguíamos los jóvenes de la España posfranquista, no lo sé, ¿no? En cualquier caso, lo que pasa con la adopción de este ciclo perverso, corto de las modas, es que al final se desvirtúa todo y ni los muebles, ni la pintura, ni el arte hablan ya de una época, sino que hablan de la epidermis, ¿no? De la parte visual de un momento, que yo a veces lo hago con los alumnos, ¿no? Y pasa también con la música, ¿no? Los alumnos a veces no saben si la música pertenece a un anuncio, si pertenece a una película o pertenece al compositor original. Pues lo mismo, ¿no? ¿Dónde está Yves Saint Laurent o Mondrian? ¿Dónde está el origen de estos estampados, ¿no? Por un lado eso, los ciclos. Por otro lado, la tecnología, ¿dónde nos está llevando? La última gran revolución, que sería la digitalización, ha transformado nuestra manera de relacionarnos, ha transformado la manera en que son educados los niños, sobre todo en la manera en que se distraen los niños, yo creo, para bien y para mal. No estoy haciendo apología de una cosa ni de la otra. Seguro que tienes ventajas, nos creemos que los tenemos más controlados que nunca, vemos que un móvil no salva a nadie y vemos también que los gurús de las tecnologías han educado a sus hijos sin móvil y sin tablet. Tenemos relaciones pues, extrañas, ¿no? De estar juntos y no mirarnos, por ejemplo, o de jugar de otra manera, para bien y para mal. Es un hecho transformador, completamente transformador de lo que, por lo menos la gente como yo, que tengo 52 años, de cómo crecimos. Por lo tanto, la relación entre las personas ha cambiado también con los objetos, con el mundo, y requiere
pues a la vez, contenidos virtuales y contenidos de reacción. Entonces, en la parte de reacción, yo me he topado, por lo menos he apuntado 3 cosas, seguro que hay muchas más. ¿Estáis vosotros haciendo cosas? Tocando cosas, regalando cosas. Está la autoproducción, el autoconsumo, todo lo que desde las generalizaciones pues rápidamente lo convierten en frikis. El friki del autoconsumo, el friki del... Bueno, pues todo lo que llamamos frikis es lo que realmente nos da miedo como sociedad generalmente, ¿no? Porque es una propuesta alternativa. Está la apariencia de esa naturalidad, del autoconsumo, etcétera, que sería la hipsterización. Yo vivo en Lavapiés desde hace 18 años y he visto cómo el barrio se transformaba completamente. Prácticamente no queda ningún bar de Calamares. Al principio fueron las tiendas mayoristas, de chinos, de todos a 100 y todo eso, y ahora es barberías hipster, galerías de arte. Pues esto que dicen, ¿no? Que cuando veas llegar a tu barrio a los artistas, cuidado porque los siguientes son los bancos, ¿no? Que empiezan a comprar ya el barrio entero. Bueno, y en cualquier caso, otra opción sería el alejamiento del mainstream, ¿no? Y entonces tenemos pues esto, gente que en realidad lleva toda la vida produciendo, o la recuperación del campo, en realidad, el campo en la ciudad. Los huertos urbanos, esto es el norte de Madrid, tú puedes tener tu propia parcela. Yo recuerdo cuando era pequeña, y de hecho incluso en Madrid lo había visto, justo en esta zona, en la zona que está pues arriba de todo de la Castellana, sale en una película de Almodóvar, que está en las Torres Kío, las torres inclinadas, que cerraban antes la Castellana. Había una zona de campo y había una zona de chabolas, no para peros, sino para la gente. O sea, yo recuerdo a las afueras de Barcelona, cuando todavía había lo que hoy en día se llamaría vivienda de autoconstrucción, pero eran chabolas. Era gente que llegaba a las ciudades y tenía que construirse su casa, que es algo que nos puede parecer súper lejano. A lo mejor vosotros no sabéis, algunos de vosotros, los jóvenes, que existe, pero es algo que define cómo crecen las ciudades en el 80% del mundo. Y en cualquier caso, esa manera de llevar el campo a la ciudad, ya no los jardines embellecedores, sino el propio campo a la ciudad, es algo cíclico, es algo que ha sucedido desde la Revolución Industrial, desde que las ciudades empezaron a construirse como ciudades, ha sucedido cíclicamente. ¿Y cuándo ha sucedido? Pues en las épocas de mayor necesidad. Esto es Berlín hoy. Se ve muy mal, pero bueno, es la zona de Moritzplatz, que veis que está anunciada incluso la parada del metro, con todos los huertos que hay, que tú puedes comprar pues lechugas que no tienen, bueno, que han sido crecidas así. Pero si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, esto es el Reichstag, o lo que quedaba del Reichstag, después de ser bombardeado, y todos los jardines que servían para embellecer Berlín, fueron utilizados pues como ahora se utilizan en Corea del Norte para cultivar, para poder comer, ¿no? Y no solo en Berlín, San Petersburgo, entonces Leningrado, misma situación, América, con programas de cultivo en los jardines durante la Segunda Guerra Mundial, San Francisco. O sea, nos podemos creer hipsters modernos, pero es algo que con solo mirar hacia atrás vemos que ha sucedido en las épocas de necesidad, ¿no? Otro tema del que me interesa hablar como persona que lleva años hablando de arquitectura y cubriendo la arquitectura que sale en el periódico El País es que el impacto urbano de las formas, ¿no? El juzgar por la vista. Esto es la sede de la televisión china que construyó en Pekín Rem Koolhaas, que es uno de los arquitectos, pues yo diría que seguramente con poder el más vanguardista del mundo, no sé si estaréis de acuerdo, y esta es la imagen que nosotros solemos dar en los periódicos, porque entre otras cosas es pues, la que comunica. Esta sería la imagen del lugar real, o esta otra.
Y yo recuerdo una vez que le propuse a mi jefe del periódico que en lugar de explicar simplemente acríticamente, porque muchas veces no podemos ir, cuando hago crítica de arquitectura es porque puedo ir a los sitios, pero también es complicado porque a veces te pagan los propios gobiernos los viajes, sobre todo desde la crisis. Antes yo tengo la suerte de haber trabajado para un periódico que te pagaba los viajes, pero o te los pagas tú, que a veces lo hago, o a veces te lo paga el propio gobierno. Entonces, ¿cómo vas? ¿Cómo vas a hablar? Ahora mismo he estado en Doha y nos pagaba la Qatar Foundation. Entonces, pues bueno, pues escribes y dices que cómo se puede hacer vanguardia en un lugar donde no hay libertades democráticas y donde no están asegurados los derechos humanos, pero piensas que ya el siguiente no vas a poder ir a inaugurarlo ni a escribir sobre él. Pero en cualquier caso, esto es lo que te encuentras cuando vas a los sitios a ver las cosas. Y por eso, bueno, lo más perverso es que incluso muchos arquitectos ahora utilizan estas imágenes directamente para hablar de sus proyectos. Y entonces yo, por ejemplo, no he ido a ver el Teatro de Seúl de Rem Koolhaas, pero claro, ya cuando has visitado uno y has visto el contexto, es imposible verlo como cuando lo veías solo con las imágenes, ¿no? Que, sin embargo, es como la fuerza que tenemos nosotros para comunicar la importancia de algo. ¿Para quién se hacen las ciudades? Es algo que me pregunto continuamente desde el periódico, por el cambio de escala, por la redefinición de la memoria que antes atribuía también a los objetos y por la idea esta que hemos manejado tanto de la nueva identidad global, local, el glocal, ¿no? El famoso glocal, que yo estoy viendo mucho resurgir de lo local en muchas partes, y no como nostálgico, como necesidad, ¿no? Como defensa. Esto es Rotterdam, que Rotterdam es una de las ciudades que fue más reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Lo bueno de las ciudades es que, sean o no reconstruidas, siempre se están en construcción, ¿no? A mí hay una frase de Baudelaire, que abuso de ella, pero creo que define mucho lo que es una ciudad, ¿no? Que es el rostro de una ciudad cambia más rápidamente que el corazón de un mortal. Y yo, lo digo, tengo 52 años y he visto cambiar mi ciudad, que es Barcelona, para bien y para mal. He visto cambiar Madrid, donde vivo desde hace 18 años, para bien y para mal. Y es algo que yo creo que va en la definición de lo que es una ciudad. Más, viví en Chicago, que es una ciudad, viví 3 años en Chicago, que es una ciudad que es la que es porque fue arrasada por un incendio. Las ciudades, en las ciudades la construcción va siempre de la mano de la destrucción. Y es inevitable y es seguramente bueno que sea así, pero también tenemos que pensar qué vamos a ver en las ciudades cuando las visitamos, ¿no? Y siempre vamos a ver el pasado de las ciudades, tanto como el presente. Esto decía que es Rotterdam, está el gran buque, una tipología nueva inventada también por Koolhaas, que es, digamos, el rascacielos conectado, que se puede pasar de una torre a otra, también para servir a la densidad, que es uno de los problemas urbanos, rodeada de un rascacielos tímido a la derecha ya, de Piano, de Renzo Piano, y un rascacielos, vamos a decir, clásico, aquí a la izquierda, de Álvaro Siza. Y esta es la imagen que da la propia oficina de Koolhaas, o de Colas, para hablar de su proyecto. Lo compara directamente a un crucero. Esta es la Fundación Prada, a las afueras de Milán, que es la idea de cómo tratar la historia. Antes hablaba en los objetos, ¿no? ¿Qué relación tienen con la memoria? ¿Qué relación tiene la arquitectura con la memoria? Y la reinvención de la historia, ¿no? Esta fábrica convertida en la Fundación Prada, con el pan de oro, que es un material carísimo utilizado para interiores, expuesto, ¿no? Esta especie de osadía de intervenir en el patrimonio fabril, con esta losa de hormigón y con este material de interior sacado al exterior, expuesto a la lluvia, expuesto a todo. Y que nos parece un lugar casi metafísico, ¿no? Como una pintura de Quirico. Cuando vas allí te fascina. Y te fascina porque no lo has visto nunca, ¿no? Porque lo reconoces y lo desconoces a la vez.
A mí como una persona que se pasa el día mirando las ciudades, intentando analizarlas, intentando comprenderlas, una de las cosas que más me llama la atención es el cambio que ha habido en la relación entre una empresa y la ciudad. Este edificio, seguro que lo conocen todos, yo creo que es un símbolo más que de la empresa que lo construyó, aquí lo reconocerán mejor, más que de la empresa que lo construyó, de la propia ciudad. Es un símbolo de Nueva York, ¿no? Es seguramente el rascacielos más famoso, más que el Empire State, es la Torre Chrysler, ¿no? Chrysler es una marca de coches, o Chrysler, que decimos aquí. Y si se fijan, la propia cúpula del rascacielos remite a las llantas de los coches. De hecho, le seguimos llamando Torre Chrysler o Chrysler, aunque la empresa hace muchísimos años que vendió el rascacielos. Es decir, se construía al principio de los años, este es del año 30 y algo, es un edificio de William Van Allen, y se construía de una manera que los edificios eran capaces de hablar de la marca y de marcar la ciudad a la vez. No solo, también edificios modernos, el edificio de la Pan Am, de Gropius, luego MetLife, se llama MetLife, ahora el cartel de la Pan Am sobre Central Station ya no existe, porque dejó de ser de la Pan Am, de la compañía aérea, pero poniendo arriba de todo MetLife, la gente sigue, los arquitectos sobre todo, siguen llamándoles edificio de la Pan Am, que lo construyó Walter Gropius, ¿no? O el edificio de Sáenz de Oiza, en Madrid, de los años 70, el Banco de Bilbao Vizcaya. Y fíjense, la misma empresa, el Banco de Bilbao Vizcaya, la nueva sede de la empresa, si la anterior estaba en la Castellana, el pleno centro financiero de Madrid, esta es la nueva sede de los suizos Herzog y de Meuron, también muy marcada, un rascacielos pues, circular. Pero fíjense dónde está en relación con Madrid. Está fuera, ya no forma parte de la ciudad, ya no la va a marcar, ya no va a ser un icono reconocible, ya está aportando muy poco a la definición de la ciudad. A lo mejor está pensando que va a aportar al futuro, pero tardará todavía mucho el ensanche madrileño en llegar. Fíjense dónde están, lo alejadas que están las torres del final de la Castellana. Pero lo más peligroso de todo esto es que esto fue aprobado por un ayuntamiento que permitió romper la ciudad. No sé si ven, se lo voy a indicar, la huella de, no es solo el rascacielos, sino también todo el zócalo, se lo voy a indicar. No sé si lo ven, todo esto, no sé, me pongo tampoco lo van a ver, pero se hacen una idea, ¿verdad? Todo esto, si comparan con toda la urbanización de la zona, se van a dar cuenta que está lleno de calles, como tienen pues, la gracia de explicar los arquitectos y los dueños del proyecto, pero son calles privadas. Herzog me decía, no, sí, yo espero que algún día las abran. Si por esperar, pues esperar que llueva, ¿no? Pero bueno, nos llamaron del periódico para que informáramos sobre esto y se enfadaron mucho, porque claro, lo que hicimos fue informar sobre lo que había, que era la privatización de una parte importante de la ciudad. Yo me pregunto, cuando llegue, que llegará, a lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos, quien sea, seguramente nuestros hijos, al paso que va, pero cuando llegue allí, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Cuando en las ciudades europeas una de las ventajas que tenemos es que podemos llegar a los sitios caminando. Bueno, pues no, ahí se interrumpirá, habrá un muro urbano. Y lo más curioso es que como tipología se llama la ciudad del BBVA. En realidad no está engañando a nadie, ya no es el edificio, ya no es la sede del BBVA, se llama ciudad del BBVA. Entonces un día me puse a mirar todo lo que se llama ciudad. En Santiago tienen ustedes la ciudad de las artes y de las ciencias y realmente es que es un gueto, o sea, te aísla. Pero esto es la ciudad del Santander, también ciudad. No sé si se ve borroso, pero ya se hacen una idea, por lo menos está aislada. Bueno, da igual, esto es la manera que tienes de acceder a ella, protegida, es un gueto. Por lo menos está fuera, está en Pozuelo, cerca de Pozuelo. Pero lo curioso de la ciudad del Santander
es que la hizo un arquitecto que se murió hace poco, Kevin Roche, que tiene el premio Pritzker, y eso era un superarquitecto. Era un superarquitecto y luego les voy a enseñar un edificio de Manhattan que está hecho, la Ford Foundation, de una manera completamente distinta. Volveré a la ciudad del Santander cuando salga este edificio. ¿Se puede remediar? Por supuesto. Se puede legislar de muchas maneras. Yo ya les he contado que yo viví en Chicago y en Chicago una obligación de cualquier edificio nuevo es contribuir un 1% del presupuesto lo tienen que dedicar a espacio público y a arte público. Por eso tienen esta escultura de Picasso, esta maravilla de Calder enfrente del post office de Mies van der Rohe, tienen hasta un miró. Encima te puedes sentar al lado del miró, cosa que ya es cada vez más difícil en las ciudades porque ponen pues, hierros y pinchos para que no nos sentemos. Y eso me lleva a hablar del siguiente tema, que es la relación que tenemos con la calle. Esta es la relación clásica de países meridionales, del Mediterráneo. Yo soy mediterránea, y esta era la relación que teníamos con la calle. O banco o silla. Y esta es la que vamos teniendo cada vez más. O esta. Realmente alucinante que parte del el presupuesto del ayuntamiento se dediquen a estas cosas. Y la frase aquella de, bueno, si te quedas sin nada, tendrás que irte a vivir debajo de un puente, pues ya ven que ni eso. Porque esto es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? ¿Hay homeless? ¿Quieres algo? No, vale. Vamos a intentar no verlos, por lo menos, ¿no? Frente a eso, pues el Seagram, uno de los edificios más famosos de Mies van der Rohe, de la Ginebra Seagram, que tuvo que retroceder, es decir, ofrecer esa plaza pública para poder elevarse. Hay mucha esperanza. No lo he traído hoy del proyecto de Cecilia y Juanjo, pero tiene un proyecto maravilloso en Ourense, pero he traído este de Barcelona que me encanta, que es la calle Plaza, en el Carmelo, que es una de las colinas de Barcelona, una zona obrera, y decidieron, simplemente ensanchando la acera, hacer una calle plaza, le llamaron calle Plaza. Yo soy una defensora de que las ciudades tengan dos cosas fundamentales para asegurar la calidad de vida. Ancianos, viejos, que están por la calle, toman el sol, hablan, hacen su vida y tienen buena vida, se comunican como los demás, y niños. Porque creo, este todavía es el mismo proyecto, porque creo que eso realmente es lo que humaniza las calles. Y de hecho mis hijos lo han pagado. Hemos obligado, mi marido y yo, a los niños a ir al colegio andando, cuando ellos querían que los fuéramos, bueno, además el colegio está muy cerca, o sea que no hubiéramos podido ir en coche, pero ellos querían que los fuéramos a buscar en coche, porque todos los padres los recogían en coche. Hemos obligado a los niños a utilizar el autobús. Hay uno del periódico que ha obligado a su hijo a ir en bici, que ya es salvaje por Madrid. Pero bueno, es una manera de que tengan que tomar decisiones, de que la ciudad se convierta en una herramienta de elección, de decisión propia, de libertad y de educación también, ¿no? Les decía antes que les enseñaría un proyecto de voluntad de vincularse a la ciudad de Kevin Roche, es este. Este es el interior de la Ford Foundation, es un jardín público. En Nueva York es un sitio que te piden, te hacen pasar por un detector de metales cuando entras en un montón de edificios. Este edificio del 63 todavía es un espacio público de la ciudad, por esa norma que les decía a la hora de legislar. Estos son los edificios que marcan la ciudad ahora. Este es en la City de Londres de Norman Foster, el Gherkin, el pepino, hecho para una inversora suiza, Swiss Re. Y fíjense en esta imagen que ya aparece. Esto es una comparativa entre la Torre Akbar de Barcelona y el Swiss Re, que ya no se llama Swiss Re porque ha cambiado, se llama el Gherkin. Bueno, se llama popularmente el Gherkin, el pepino. Pero fíjense que ya ni siquiera marca la ciudad porque ya tiene otro edificio al lado. Es lo que está pasando en la City londinense, ¿no? Bueno, y la manera de trabajar la identidad, Nouvel decía que estos son los colores de Barcelona. Bueno, sí, ciertamente es un poco el Barça, pero vamos, si esa es la idea de identidad que tenemos, cada vez
estamos en un nivel más epidérmico. Este es un edificio que no les gusta a muchos arquitectos, a mí me gusta mucho, es la Torre de Gas Natural, que es póstuma de Enric Miralles, que me parecía uno de los grandes arquitectos. Ustedes tienen aquí en Vigo el rectorado de la universidad, y era uno de los grandes arquitectos que se murió muy joven, con 46 años. Pero este edificio, con este voladizo, aparte de ser una osadía estructural, lo que indica es una calle, que esto es fatal en la fotografía, pero una calle que cruza la manzana. Una calle peatonal que sirve para que los vecinos pues, disfruten también del jardín que rodea la torre. Y frente a estas imágenes del Banco de Santander, del Banco de Bilbao, de las nuevas sedes de las ciudades, del Banco de Santander y del Bilbao Vizcaya, esta es la sede que ha sido recuperada en la Piazza San Marco, en Venecia, que hizo Carlo Scarpa para Olivetti. Fíjense, en una escuela como esta tienen que valorar cómo está construido esto. Y les hablaba antes de la memoria, y seguramente no por casualidad han vuelto a recuperar y restaurar esta sede, no para vender máquinas de escribir, que la máquina de escribir, la historia de la empresa de Olivetti es fascinante porque lo hicieron todo demasiado rápido. Hicieron el primer ordenador y, claro, como pioneros lo pagaron. Fueron contra su propio producto y no llegaron donde llegaron pues, Apple y todos los demás. Pero en cualquier caso tenían un ojo para la arquitectura maravilloso y para el diseño. Ettore Sottsass diseñó una de las más famosas, la Valentine. Y el caso es que esto ahora se visita como atracción turística, ya no como sede ni como tienda, no venden nada. Estos son las oficinas de Frank Gehry. Frank Gehry es uno de esos arquitectos que tiene que pasar el tiempo para que sepamos si es bueno o malo, porque a veces lo recordamos siempre, pero a veces uno no sabe si está en construcción o en destrucción un proyecto de él. Esto estaba en construcción. Era esto. Frente a estas sedes, esto es la sede de Google, proyectada por Mark Ingels, fuera de la ciudad. Esto es la sede de Apple, fuera de la ciudad, sin marcar la ciudad. Esta es de Norman Foster. Sostenible, se traga los coches. Frente a estas marcas de la ciudad que dejan de marcar la ciudad, las empresas, tenemos lo que marca la ciudad, que sería pues, las nuevas viviendas de Manhattan, las nuevas torres. Tenemos hice hace poco, bueno, relativamente poco, un tema en el periódico sobre los rascacielos anodinos, ¿no? El de Viñoli, por ejemplo, Rafael Viñoli, que es este tan alto y tan estrecho que odian los neoyorquinos. Y sí, quieres la ciudad, pero ¿qué estás haciendo con ella, no? Frente a esto, la reconquista urbana. Hay un tipo que he entrevistado. Yo todo lo que cuento aquí, que lo cuento súper resumido y de manera muy epidérmica, si alguien tiene interés en algo en concreto, sobre todo esto escrito. A este señor, Jan Gehl, que es un urbanista danés, lo entrevisté para El País Semanal, por ejemplo. Y eso es el centro de Copenhague. Y todo el mundo, claro, pensará, igual que yo he dicho, ¿no? Estoy en una escuela nórdica o finlandesa. Claro, es que Copenhague. Bueno, pues Copenhague hace años no era así. Y cuando hablamos de nostalgia hacia el pasado, a lo mejor está el futuro en el pasado, porque esto es Storgate, creo que es, en 1954, y fíjense, en el edificio del fondo es el mismo, para que vean que no hay trampa. Entonces, hay nuevos modelos de ciudad, lo estamos pagando. O sea, hay ciudades, Londres, Singapur, en las que se paga por circular en el centro. Siempre pasa lo mismo, se protestan los comerciantes y acaban vendiendo más. El nuevo modelo de ciudad tiene relación con un montón de productos, no solo con cómo se vive, cómo se marca, cómo se establece la identidad, cuestiona la idea de progreso, lo que les decía de buscar el progreso en el pasado, en algunas cosas, y ofrece una reacción. ¿Qué ocurre?
que si no cabemos, densificamos. Si densificamos, tiene que haber más transporte público o nuevas formas de transporte o convivencia de formas de transporte. ¿Es una novedad? ¿Es el futuro? Bueno, seguramente a la gente de China no le parece lo mismo, o a la gente de India, ¿no? Les parece que es el pasado. Entonces, tenemos esa dicotomía. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los nuevos medios de transporte en viviendas menguantes, ¿no? Pues diseñar, imaginar, pensar. ¿Y cómo afecta eso a todo lo demás, a nuestra vida? Afecta a lo que les decía antes, cómo vestimos, lo cortos que llevamos los pantalones, incluso en pleno invierno, las empresas que salen, las nuevas empresas, las empresas que triunfan globalmente y seguramente la ilusión de que tomamos decisiones. Jan Gehl, este urbanista danés del que les hablo, siempre empieza con una consulta pública, con una consulta ciudadana que en España funcionan bastante mal. El Ayuntamiento de Carmena y el de Ada Colau los pusieron en marcha. El Ayuntamiento de Pontevedra lleva años también practicándolo. Generalmente funcionan con una consulta pública que al principio tiene pocos participantes, pero que va aumentando a medida la gente puede ver resultados. Esto es lo que pasó, esto fue una prueba que hicieron cuando se dieron cuenta que la contaminación en Broadway era insostenible. Entonces, este hombre lo que hizo fue un sondeo público y la gente dijo que quería poder sentarse sin tener que pagar. Esto fue lo primero que dijeron. Entonces digo, hagamos una prueba, ¿cómo os queréis sentar? ¿Queréis asientos fijos? ¿Queréis poder mover el asiento? ¿Qué queréis? Querían sentarse sin tener que pagar y querían wifi. Y hoy en día es lo que tienen. Esto fue la consulta, pero hoy en día es lo que tienen. Tienen cafés. Y entonces esa manera de entender la ciudad, de reapropiarse la ciudad, se va extendiendo. Seguramente conocen el High Line, que es pues, la reutilización de infraestructuras obsoletas. Esto eran unas vías del tren elevado en el en el sudeste. Y esto es el paseo, uno de los más populares que hay ahora en la zona de Chelsea, reconquistado para los peatones. Faltaría la verdad si no cuento que hace 2 meses o así, cuando estuve la última vez en Nueva York, esto ya es un desastre, porque esto es lo que era y así acababa. Primero cuento lo bueno. Así acababa, y fíjense qué ilustre vecino tienen ahora. El nuevo Whitney, el Museo Whitney de Renzo Piano, que abandonó el maravilloso edificio de Breuer que tenían en la zona alta, el este. Y yo quiero pensar que esta arquitectura saluda con esas terrazas, ¿no? Saluda al High Line. Este es el frente y esa es la parte de atrás. Pero no solo eso, o sea, la idea del High Line se extendió, y esto es seguramente lo bueno de lo local, a Seúl. Hicieron lo mismo, reutilizar las antiguas infraestructuras. Decía que era un desastre porque lo que ha ocurrido es que pues, la gentrificación y la comodificación, es decir, toda la zona se ha revalorizado, los impulsores al final han tenido que salir, porque esto es un proyecto, el High Line de Nueva York, es un proyecto que se impulsó desde los años 80, los vecinos lo intentaron, 85, 86, también lo expliqué en el periódico, y lo que ha pasado es que ha aumentado muchísimo el valor del suelo, con lo cual el precio del alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué resta por hacer en esta época transformadora? Todo el mundo está mirando a África y los africanos están pensando con qué se quedan y qué hacen. Su realidad sería, esto es la única silla africana que hay en la colección de sillas del dueño de Vitra, Rolf Ehlbaum. Y este señor es posiblemente el arquitecto africano más famoso del mundo, se llama Kéré, Francis Kéré. Es una historia muy larga, también lo he entrevistado en el periódico y he explicado la historia. Era uno de los hijos del jefe de la tribu, se fue,
Fue el primero que estudió, no ya arquitectura, simplemente que aprendió a leer. Y lo odiaba porque tenía que caminar 10 kilómetros y lo odiaba porque él quería ser como los demás. Pero al final decidió que lo primero que haría sería hacer una escuela para la gente de su poblado. Y es lo que hizo. Pero lo más interesante no es que hiciera la escuela y esta historia que parece que tenga final feliz. Lo más interesante es que consiguió el dinero para hacer la escuela, con lo cual cambió también el rol del arquitecto, no solo como diseñador, sino como persona que se implica, como promotor y que ayuda realmente a construir los lugares. Esto es una clínica posterior y esto es a lo que se dedica ahora, porque ahora expone en todas partes. Esta manera de dar visibilidad a otros lugares y de hablar de otras maneras de construir, en lugar de exportar una manera occidental de hacer las cosas o de escribir las historias, la están haciendo también varias empresas porque es muy rentable. Esto, por ejemplo, es un proyecto de Philips de cargar con baterías solares para poder tener luz para hacer los deberes y para cargar el móvil o para iluminar las calles o para poder tener pues, este tipo de acciones, ¿no? Y esto es un proyecto que les decía que es rentable también de Curro Claret, que para mí es uno de los diseñadores más interesantes que existen en España. Esto es todo reciclado, cordones reciclados, son tiendas camper, que bueno, igual saben que cada tienda camper la hace un diseñador internacional famoso. Y él lo que hizo fue ser coherente con lo que lleva haciendo toda la vida, ¿no? Él diseñó esta pieza que hay sujetando las patas con el sobre de la estantería, esta pieza, y hizo que trabajaran con él todo el equipo de gente con el que lleva años trabajando. Él, por una circunstancia familiar, se interesó por trabajar con desahuciados de la sociedad, gente que vivía en la calle, y les enseñó a diseñar dándoles esta pieza. Todos estos son proyectos de taburete con piezas recicladas, y se lo he enseñado al revés porque lo de camper es posterior, naturalmente, pero esto es Curro con otro proyecto. Cuando le encargaron de la empresa Metalarte lámparas, pues hizo lo mismo, trabajó con la gente que conocía. O sea, no es que los utilice y les pague poco para fabricar las lámparas, es que lo utiliza como manera de hacer, o sea, más honesto que él no hay nadie. Y este es el resultado final. Y si hace falta hacer de diseñador, pues lo hace. Y esto es el tipo de producto que hacía antes, ¿no? Cuando él trabajaba solo, pues reciclaje de cajas de fruta, con pallets. Y esta sería su versión sofisticada de lo mismo que hace la gente que trabaja con él. Entonces yo planteo, ya para acabar, hay un cambio, o sea, da un cambio en el paradigma del diseñador. Juzguen ustedes mismos. Les muestro al mismo diseñador, Jaime Ayón, uno de los diseñadores más internacionales que hay en España, trabajando con la cerámica. Así es como empezó. Estas son las imágenes suyas, o sea, que repartía él a la prensa. Y estas son las que reparte ahora. Es cierto que uno, cuando sigue siendo toda la vida. Esto es una foto de familia. Pero esto... Lo que quiero decir es que se puede trabajar la imagen, como les acabo de mostrar, o una idea. Esto es una idea que ha sido reinterpretada, vamos a decir, es de... ¿Cómo se llama? Ahora no me viene. La empresa es Marcet y ella se llama Inma Bermúdez, que fue la primera diseñadora española que diseñó para IKEA. La lámpara se llama Follow Me, se carga, tiene una autonomía de más de 6 horas, tiene varias posiciones, puede servir de lectura, puede servir de lo que quieras. Y claro, te permite 2 cosas. 1, llevar luz donde no hay electricidad, y 2, no tener que llenar toda la casa de, no sé cómo llamáis vosotros, reguetas, o sea, para poder pasar, ¿no? Porque, o sea, esta idea es revolucionaria. ¿Por qué?
porque tú puedes enchufar las lámparas y luego llevarlas pues, como el móvil, ¿no? O esta idea es un tipo de Barcelona que vive de fabricar un solo producto y distribuir por Internet. Se llama Brick Box, es para construir muros de boxes, de cajas, y es para que cuando tú hagas una mudanza, que es lo que hacemos hoy en día y que haréis más vosotros que nosotros, no tengas más problema que desencajar las cajas. Exporta más del 80% y lo fabrica todo en Barcelona. Es una historia también súper interesante de cómo vendió la patente a Suecia, la recuperó porque no la fabricaban suficientemente bien, etcétera, etcétera. Pero poder vivir de un objeto es fascinante, ¿no? Una idea, juzguen ustedes lo que es una buena idea, si esto o esto. O esto, que también es Dubái, 40 grados. O incluso esto, que es una vivienda mínima de Renzo Piano, carísima, nunca se produjo, la quería fabricar Vitra, pero nunca se produjo porque era carísima de producir. Frente a eso, esto, no sé si me estoy extendiendo demasiado, ya estoy acabando, esto que son uno de mis arquitectos favoritos, es la ampliación de la casa de la madre de Anne Lacaton Basal, unos arquitectos de Burdeos, que decidieron ampliar así porque estaba en el sur de Francia, no tenían dinero y pensaron, pues como los invernaderos, una zona que ni dentro ni fuera, pero lo más fascinante es que acabaron aplicando esa idea a el aislamiento de edificios enteros, bloques de viviendas. Esto es el antes y el después, y aquí también antes y después. Lo que hicieron fue bloques de viviendas aislados, los rodearon por una galería que ampliaba en un 25% el espacio, aislaba, en lugar de reforzar con aislante, aplicaron la galería, que es una galería útil, ganan un 25% de espacio, cuesta lo mismo cuesta lo mismo que aplicar aislante, y lo hicieron mientras la gente seguía viviendo dentro. Me parece una de las mayores revoluciones. En fin, que las grandes ideas pueden ser más visibles, pueden tener forma de diseño reconocible, la TMC y la TMM de Miguel Milá, o la Cesta, la de Marquina, o pueden ser invisibles pero modificar la ciudad. Lo que he intentado decir esta mañana aquí es que durante años el salto de altura se hacía así. Pero en 1968 este señor, Dick Foxbury, en las Olimpiadas de México del 68, la gente se burlaba de él porque lo veían entrenar y saltar al revés. El caso es que al final saltó al revés y ganó la medalla de oro. Pero lo importante no es que ganara la medalla de oro, lo importante es que uno hizo lo que le daba la gana a él y sobre todo cambió la forma de saltar, porque ahora la gente ya salta así. Lo que quiero decir es que las cosas que creemos que se hacen de una manera se pueden hacer de muchas otras maneras creativas para mejorar. Muchas gracias. No sé si tendréis tiempo o ganas de preguntar algo, si me he comido yo todo el tiempo. Me he despistado. Hemos empezado tarde también. Lo mismo, tú que vives en Madrid, ¿qué te parece los intentos de reforma de la Gran Vía? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Sí, bueno, yo creo que ya ha quedado claro que estoy a favor de que los coches fuera. Cuanto antes mejor. Además, vivo en el centro. Desde que está la ley... Yo misma tengo un coche antiguo. Pensaba que nunca tendría coche, pero al final, por circunstancias de los niños y de dónde voy en verano, que si no, no llegaba, pero es un coche diésel porque en aquel momento yo no sabía más. No sabía más y hoy en día no lo puedo entrar. O sea, si traemos naranjas o lo que fuera, no las puedo descargar, pero me parece súper importante. Es que si no, acabaremos muertos. Cuando la OMS reconoce que algo
daña nuestra salud es que es innegable, y más si reconoce la industria del automóvil, que es una industria alucinante. Algún día se estudiará en el siglo XX. Es una industria que consiguió que le construyeran gratis el carril por donde funciona, ¿no? Entonces, súper partidaria de que caminemos. Sí. Hace unos meses escuché una noticia, no sé si en la radio o en la prensa, no me acuerdo, es sobre una ciudad que están construyendo en Oriente Medio, una ciudad que es como el paradigma de la sostenibilidad. Ah, sí. ¿Masdar, a lo mejor? ¿Masdar le suena? Es que no lo sé. Lo que quiero preguntarle es si realmente es una utopía o es una especie de guiño o es simplemente es una botada, en fin, no sé. Vamos a ver. Si es Masdar, que es como un suburbio de Abu Dhabi, vamos, aunque no fuera Masdar, que seguro que tiene que ser Masdar, que es de Norman Foster, la idea de pensar que puedes hacer una ciudad sostenible cuando el resto del mundo no lo es que es de locos. Porque en esta vamos todos juntos. O sea, aquí sí que no podemos enfrentarnos a nada. Es todo junto. Calentamiento global, todo esto es realmente global. O sea, que no puede haber una ciudad sostenible. Puede haber un modelo que luego se pueda imitar más y podemos intentar avanzar a partir de un modelo, pero un gueto sostenible, que es lo que es Masdar. En el Oriente Medio tienen mucho dinero y mucho por hacer, porque claro, yo vengo ya, decía, de Qatar, que hace 40 años no existía, y acaban de inaugurar el Museo de Jean Nouvel, que es un museo de historia nacional, y se están reconstruyendo, o sea, construyendo su país y construyendo su historia. Porque claro, eran nómadas, beduinos, no hay restos, o hay muy pocos, ¿no? Entonces, allí hay una competición circense, casi diría, o de récord Guinness, que durante décadas ha caracterizado a la arquitectura, ¿no? En los periódicos lo que salían era el edificio más alto, el más grande, el más caro, por encima del mejor, ¿no? Entonces, dentro de eso, ellos están en esta lucha del más, el más, el más, y entonces pues decidieron hacer también la ciudad más sostenible. Se la encargaron a Norman Foster. Y es un caos por lo siguiente. El otro día justamente Richard Sennett lo explicó en su conferencia en Madrid. Contó que la manera de llegar de Abu Dhabi a Masdar, que es esta ciudad, es subterránea. Bueno, por arriba es nada que no conozcamos nosotros, celosías para evitar el sol, en fin, pura lógica. Y por abajo llegaban coches eléctricos. Pero ¿qué pasa? Que este coche eléctrico lo habían diseñado en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. ¿Y qué pasa? Cuando ya lo habían construido, digamos, funcionaba como si fuera un tren, digamos, ¿no? Entonces, cuando finalmente la ciudad estuvo construida, los del MIT habían conseguido reducir el tamaño del coche, de tal manera que tú llegabas, como si fueras un tren, abrías la puerta y te caías. ¿Entendéis? No podía funcionar. Para que veáis un poco lo ilógico de todo esto. Yo creo que o nos ponemos todos de acuerdo y se establecen normas, que se establecen normas, pues ya sabéis lo que significa, hacer política, ganarse enemigos, indicar cuáles son tus valores, enfrentarse al poder económico y pues de lo que se trata, ¿no? Sí, Juan. Nuestras ciudades o las ciudades sin el nuestras, si crees que hemos llegado a ese punto en el que ya hay que decidir de quién son las ciudades, de quienes viven en ellas y nacen, crecen, se relacionan y mueren en ellas, o en vista de la evolución que ha seguido el mundo, o si las ciudades son ya de quienes las visitan, ¿no? No sé si tenemos que elegir. Si tenemos que elegir. Yo creo que a todos nos gusta visitar ciudades, ¿verdad? Y tenemos la suerte de momento, vivir en un momento en el que podemos hacer eso. Cuando algo se lleva a que todos lo podamos hacer, hay un coste muy alto. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo, yo misma soy una barcelonesa,
afincada en Madrid desde hace 18 años y que además todo el mundo se cree que soy vasca. O sea que... y he tenido la suerte de vivir en varias ciudades del mundo y no... Es que ya no... O sea, creo que soy barcelonesa porque me crié allí. No soy catalana, no tengo sangre catalana, no me identifico, pero soy barcelonesa sin duda y no me lo puede quitar nadie, ¿no? Pero esta idea de que vivimos, crecemos y morimos en una ciudad, yo creo que cada vez va a estar más cuestionado. Los americanos esto lo tienen súper claro, porque se van a estudiar a otro sitio y, bueno, y esto cada vez lo vamos a cuestionar más. Pero sí que creo que hay unos ciudadanos, y es más que nada la variedad, porque generalmente esto de no poder seguir viviendo en tu ciudad les pasa a los viejos, que tienen solo una pensión, ¿no? Entonces, sí que creo que hay maneras, y de hecho hay muchos políticos que están defendiendo que, por ejemplo, en Madrid acaban de prohibir en un 96% el Airbnb. Luego en Palma de Mallorca fueron pioneros, o sea, de muchos signos políticos distintos. Están regulando los alquileres, todo esto es por legislar, o sea, se legisla a favor de esto. Es cierto que en España hemos vivido durante muchos años, lustros, yo casi diría décadas del turismo, ¿no? Y nos hemos pensado que el turismo era una industria, pues como nos pensamos que es todo, nos pensamos que es infinito. ¿Qué pasa? Que aparecen nuevos destinos turísticos más baratos, que vamos, solo falta que dejen beber en otros sitios, ¿no? Que sea tan barato tomarse unos vinos como en España. Pero entonces aparece competencia y nos quedamos con una infraestructura que no nos sirve para nosotros y con la gente expulsada de las ciudades. Yo creo que se debe hallar un equilibrio y que se debe proteger a los ciudadanos, como pasa, por ejemplo, en Venecia, que a pesar de todo, según donde vas en Venecia, todavía hay en algunos sitios pues, peluquerías, carnicerías, pero esto significa proteger con alquileres, hay muchas maneras, es una mezcla entre economía y política. Y yo creo que cuando nosotros visitamos ciudades, queremos ver ciudades vivas, no queremos ver escenificaciones de ciudades, con lo cual en realidad lo queremos todo. Somos una generación que lo queremos todo, pero se puede tener bastante. Entonces yo creo que hay que hacer política para que eso sea posible y para que podamos seguir viajando y visitando las ciudades. Pero nosotros mismos. O sea, lo que no se puede es lo que dijo el Papa el otro día en la entrevista de Évole, ¿no? No se puede vender armas y defender la paz. Eso no se puede. Entonces, no se puede criticar la gentrificación de tu barrio y luego irte a un apartamento en París. No se puede. Tenemos que saber lo que queremos y ser coherentes, creo. El tema del rural, el tema de la vuelta al rural, ¿realmente lo ve usted como algo factible o como todavía lejano? Es que yo con estas preguntas, este señor ha preguntado por la vuelta del rural si yo lo veo factible. Yo soy una periodista, o sea, no soy un gurú aquí ni el oráculo, ¿no? No sé, yo siempre pienso, o sea, yo me voy fijando en las ciudades y las sociedades que nosotros hemos tenido tendencia a imitar, ¿no? Y entonces cuando veo algo, a veces se lo digo a mi marido sobre todo, ¿no? Le digo, mira, esto pasará, dentro de 10 años pasará esto, dentro de 5 años pasará esto, cada vez más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué veo de lo rural? Lo que veo es que los grandes arquitectos se están preocupando mucho de lo rural. Otra cosa que he dicho antes aquí, que es que ya no se buscan jardines urbanos, sino se busca la ruralización de la ciudad, que en realidad tiene mucho sentido, porque antes los prados urbanos, los que lo mantenían, las vacas comían el césped y se mantenía cortado, pero eran las vacas, eran los animales. Ya no hablamos del campo, hablamos de la ganadería también, ¿no? Claro, hay problemas sanitarios, no sé, yo creo que a lo mejor hemos ido demasiado rápido en la urbanización y demasiado acríticamente y hay muchas cosas que hemos perdido. Pero yo veo que hay muchísimo interés por parte de Colgate, por ejemplo, que siempre está delante de todo. Y luego hay otra cosa. Tú viajas por el mundo y ves cuánto vale un kilo de mandarinas. 8 euros, 9 euros. Y entonces piensas, ¿cuánto tiempo vamos a poder seguir tomando aceite de oliva, vino, mandarinas que sepan por estos precios?
a pesar de que nos quejamos de que han subido, porque han subido, pero no sé, yo sí que veo que tiene mucho futuro eso. Hola. Mira, yo te quería preguntar si conoces un poco lo que está pasando en esta ciudad, en Orense. Poco o nada. Vale, aquí en Orense se ha planificado una estación de AVE nueva que se va a hacer. Había un proyecto de un arquitecto con nombre. ¿Con nombre qué nombre? Foster. Foster. Sí. Y, bueno, que se está vinculado a esta ciudad porque está casado con una persona que nació aquí. Solo nació, porque después no, pero bueno, está vinculado. Y entonces, mi pregunta es un poco que esa estación, lo que hacía, bueno, Orense es una ciudad rota por un río, pero se han tendido puentes, entonces las dos partes del río, digamos que se han unido, pero también está rota por las vías del tren y por una estación que siempre rompió lo que es la ciudad con otros barrios, ¿no? Esta estación, este proyecto, que puede gustar o no, unía la ciudad y rompía esa... Pero por un tema económico, político, no se va a hacer ese proyecto y se va a seguir rompiendo la ciudad. Es más, se va a romper más de lo que estaba. Mi pregunta es, ¿tú qué opinas de que por un tema económico una ciudad quede rota? Me explico. A ver, sí. Me explico, o sea, ya sé que no romperla va a ser mucho más costoso que romper la ciudad. Pero es que esa ruptura, o sea, una estación intermodal AVE, va a quedar ahí secular seculorum y los orensanos vamos a seguir sufriendo esa ruptura de aquí hasta que... A ver, yo he intentado hablar de varias cosas. Uno, de participación ciudadana. O sea, lo que no se puede es estar en casa diciendo qué porra, qué mal, qué roto, qué tal. Hay que hacer algo. Hay que movilizarse, hay que votar, hay que, en fin, todo lo que pueden hacer los ciudadanos, que es muchísimo, es muchísimo. Evidentemente, entre roto y no roto, es que algún día las cosas se tienen que unir. Los ríos en España eran ignorados sistemáticamente porque eran las cloacas, eran ríos y cloacas. Y las ciudades se construían de espaldas a los ríos. Y además se temían los ríos porque inundaban. En la última década ha habido una recuperación de un montón de ríos. Incluso Manzanares parece un río, ¿no? Y ha sido justamente uniendo. Y no solo los puentes no son solo puentes físicos, hay muchas maneras de unir. No sé si es un tema económico, hay otros arquitectos que podrían hacer lo mismo por menos dinero, a lo mejor, o sea que no es necesariamente económico, a veces es un tema político, a veces es un tema, vosotros sabréis los políticos que tenéis y las prioridades que tienen, yo no, ¿no? Pero se juntan muchas cosas, pero no es desdeñable la importancia que tenemos los ciudadanos, y no solo en un periódico, vosotros también podéis escribir en un periódico ustedes. Yo he tenido la suerte de ver cómo a veces, una vez, un artículo paraba una atrocidad que iban a hacer en Madrid. Pero también muchas veces te planteas hasta dónde vas a llegar, por las horas que tienes que dedicar, luego tienes que ir a juicio por 120 euros. O sea, a veces también tienes que alimentar a tu familia, casi siempre, vamos. Pero, en fin, que yo creo que vives más a gusto si piensas lo que dices y dices lo que piensas, y es evidente que las ciudades el coche va a tender a desaparecer, con lo cual, y además va a ser súper rápido esto. Lo vais a ver, entre otras cosas, por lo que desaparecen y aparecen las cosas, porque no vamos a poder pagarlo. No vamos a poder pagar el mantenimiento del coche, los impuestos de circular con el coche, el aparcamiento del coche, etcétera, etcétera. Entonces van a ser más caros los coches porque habrá menos consumidores de coches, etcétera. Hemos vivido el triunfo del coche y vamos a vivir otra cosa. Y es chulo también que pase eso. Pues te invito a que desde tu periodo... Sí, yo te invito a ti como ciudadano. Pues puedas informar o... Sí, me interesaré, lo estudiaré, sí. Pero yo os invito a ti y a la gente que piensa como tú a que hagáis más cosas y a que votéis. En un periodo corto, quizás la India, se está creando una clase media cada vez más amplia,
Se está creando una clase media, está desapareciendo la clase media. Yo voy a India. Ah, India, vale. India, sí, no me refiero a países europeos, al contrario. La sociedad es muy joven, está apareciendo gente que con nuevos trabajos. China ocurre lo mismo. Y estas sociedades de China, India, incluso África, que está también despertando por muchos intereses, incluso los chinos están comprando terrenos en África para extensión, para cultivo. Y aquí, y en Latinoamérica, en todas partes. Sí, exactamente. Aquí lo que pasa es que compran a lo mejor pues, cotas de mercado, y es otra historia que, bueno, nos ofrece también una ventaja de unos precios que, bueno, con el tiempo se van a monopolizar y tendremos que comprarlos sí o sí. Yo lo que digo es que esta figura de las nuevas generaciones de indios, de chinos, de africanos, sobre todo indios, ¿no?, que tienen una lengua, utilizan el inglés como primera lengua, más que los chinos, pues se extenderán de una forma importante, cual puede, bueno, haciendo como lo que tú no quieres, ¿no?, de oráculo del futuro. ¿Qué podría pasar si creciera pues, una sociedad de 1.300.000, que es lo que se calcula que hay entre Ceilán, Pakistán, Bangladesh y la India, por supuesto? ¿Qué podrá pasar si, bueno, de alguna forma se enfrentan a una sociedad como la Europa, con unos medios mucho más proporcionados? Es que no tienen por qué enfrentarse. No creo que estén pensando en enfrentarse a nadie, sinceramente. Yo digo Europa, por ejemplo, que es una sociedad de 200 millones, 280 más o menos. Sí. Bueno, simplemente, de manera muy simplista, dos cosas. Una, si miras hacia atrás en la historia, cayó el Imperio Romano. O sea, es que, ¿no? Vienen unos, vienen otros, dejas de ser... el mundo dejará de ser eurocéntrico. Esto ya es evidente, ¿no? Es una cuestión de tiempo. Pero por otro lado, volviendo a India, yo no soy oráculo, pero te puedo dar datos de la London School of Economics. Hace poco estuve entrevistando a Ricky Burde, que es el arquitecto que dirige el Departamento de Ciudades, y es una escuela fabulosa porque tiene pensadores de todo tipo, ¿no? Entonces él decía que el 80% de lo que se va a construir en el mundo hasta 2050 está en India. Porque es cierto, tú hablas de una clase media, pero es un poco eufemismo, es incomparable con nuestra clase media, aunque la nuestra sea menguante y esté desapareciendo, es incomparable. Estamos hablando de gente que vive todavía en barrios autoconstruidos, pero es la clase media de allí. Hay una clase media de allí, sí. A ver, estamos hablando de un país en el que a lo mejor se está produciendo una cierta riqueza con la parte tecnológica, la parte de ordenadores y de programación y tal, cuando a lo mejor hay un retrete público para 50 personas todavía, ¿no? Entonces es una cosa en muchísimos barrios, en Mumbai. Entonces es algo paradójico que allí se hable de smart cities o que ganen dinero haciendo aplicaciones para las smart cities, cuando, a ver, hay unos básicos para antes de ser smart, ¿no? Entonces es un mundo muy paradójico, me parece a mí, porque tienen los dos extremos, el del superdesarrollo y el del subdesarrollo más profundo, ¿no? Sí, pero el consumo lo van a centrar ellos, más que Europa. Entonces se va a dirigir allí todo. Incluso IBM pues, ha pasado a China pues, la fabricación por medio de, cambiando la marca, Lenovo, fabricación de ordenadores, sí, y bueno, sí, se ha generalizado. Aquí todos estos son muy rápidos, o sea, los fabricantes de sillas, todos estos se trasladan súper rápido, pero por mano de obra y por venta. O sea, el mundo árabe, el Oriente Medio está lleno de tiendas de Armani, bueno, son rápidos, se moverán rápido de un sitio a otro. Y a lo mejor iremos allá a verlo. Sí, pero allí deberíamos destinar nuestros productos. Por ejemplo, el caso de Zara, el caso de, no sé, cualquier empresa que tengamos aquí, para ellos es un símbolo de calidad y digamos, de buen gusto. Ellos no distinguen Prada de Armani, de Hermès, de Zara o de H&M.
Bueno, pero a ver, lo de la calidad sí. La calidad es comprobable. El buen gusto es subjetivo. Es la manera en que nosotros hemos sido educados. Entonces, la pregunta que has hecho te la hago yo a ti. A lo mejor nosotros tenemos una historia súper larga detrás, pero ahí también tienen una historia. O sea, en Japón, por ejemplo, lo que hablaba yo antes, la artesanía con ambición artística, van años luz por delante de nosotros. Y Japón lo heredó de China, que China lo ha desterrado de su cultura, aunque fueran los que lo iniciaron, ¿no? Entonces las cosas vienen y van y hay que cuidarlas. Yo sí que creo lo de la calidad para cuidarlas, eso sí, en todo lo que haces. Cuando escribes un artículo mejor, tú estás mejor, el artículo está mejor y sirve más, está claro. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Veo que ya no hay nadie más. Muchas gracias a todos. Gracias.